ver si vamos ocupando los asientos. Siento mucho que, en fin, hay semanas que se llena. La semana pasada fue increíble, que no se veía la gente que había detrás de tanto. Hoy también está a tope. Pero bueno, está muy bien, eso está muy bien, ¿eh? Si vemos que seguimos así, habrá que pedir la sala del ayuntamiento. Así que... Sí. Bueno, pues hay que apoyar al Faro de Alejandría y hay que hacerse socio. Es lo único que se puede hacer. Quien no quiera no pasa nada, las puertas están abiertas, pero quien quiera hacerse socio, ya hemos empezado a hacer los recibos. Bueno, hoy tenemos con nosotros... ¿Empezamos ya? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Sí, pero estaba esperando que me escucharan. Tenemos a una mujer. La verdad que no vienen muchas, pero yo ya hago lo posible para que vengan, pero claro, es más difícil. Hombres vienen más, a dar conferencias me refiero. Bueno, ella habéis recibido todos el currículum. Quien quiera cada semana recibir información, solamente tiene que dejar aquí su teléfono, la junta directiva está en primera fila, le deja su teléfono y gratuitamente recibirá cada 15 días quien viene, el currículum, las fotos, el vídeo, todo. Gratuitamente, ¿eh? Entonces ya lo sabéis que podéis dejar el teléfono. ¿De quién hablamos hoy? Todos habéis recibido el currículum. Entonces simplemente voy a decir de ella que es especialista universitaria en criminología, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante. Hoy nos hablará Montse Galán Martín sobre la fábrica de muerte Auschwitz. ¿O cómo se dice? Y ahora, perdona. Se me escucha bien, ¿verdad? Bien. Lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos por venir. La sala está llena, mucha expectación. Veo muchas caras conocidas y amigas y me hace mucha ilusión. Y gracias, Isabel, por permitirme dar esta charla aquí en el Faro de Alejandría. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón, porque empecé a preparar una charla y cuando me quise dar cuenta tenía más de 2 horas. Y dije, para mí que a Isabel no le va a hacer gracia. Entonces me he puesto a recortar y he recortado más de lo que me hubiese gustado. Es un tema muy complejo. Hay cosas sobre las que no voy a hablar, hay cosas sobre las que voy a pasar muy por encima. Pero vamos a ver si me da tiempo en 1 hora a decir todo lo que tengo que decir. Bien, Auschwitz, fábrica de muerte. La próxima semana, el día 27, va a ser el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas. Además, el día 27 de enero es también el Día Internacional Conmemorativo tanto de las víctimas del Holocausto como de las víctimas del nazismo. Y esto es así, se hace coincidir con la liberación de Auschwitz, porque Auschwitz es el mayor campo de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Y está concebido como si fuese una fábrica, de forma que, de la forma más eficientemente posible, manejamos los recursos que tenemos para obtener una mayor o menor producción y obtener un beneficio económico. El problema es que aquí no se fabrican coches, no se fabrica ropa, se fabrica muerte. Creo que es imprescindible, antes de hablar de los campos, hablar cómo se llega a los campos. Y el punto de partida por el que he optado es simplemente la subida al poder de Adolf Hitler. Hitler es nombrado canciller de la República de Weimar, de una democracia, un 30 de enero de 1933, de mano del presidente Hindenburg. Fijaos en las fechas, porque esto va a ir muy rapidito. El 27 de febrero del mismo año se produce el incendio del Reichstag. El Reichstag es el Parlamento alemán, es el símbolo de la democracia, el símbolo de la República de Weimar. Es verdad que detienen a un chavalín, a un holandés comunista, que le faltaba un hervor, todo hay que decirlo, se autoinculpa, es juzgado, condenado y ejecutado. Pero también es verdad que hay muchos historiadores que piensan que este chavalín no pudo, ni siquiera con ayuda, haber incendiado el Reichstag, y que realmente fue un cabeza de turco, y los verdaderos responsables del incendio del Reichstag estaban dentro del partido nazi. Se puede decir que a partir de este incendio desaparece la República de Weimar y empieza el Tercer Reich. Hitler lo que va a hacer es al día siguiente acudir a Hindenburg.
Le va a convencer que el incendio es un complot comunista, que lo que quieren es derrocar la democracia e implantar una dictadura al estilo soviético en Alemania. Y le convence para que firme toda una serie de decretos mediante los cuales se van a eliminar los derechos que se recogen en la Constitución de Weimar y le van a otorgar a Hitler más poderes de los que realmente le corresponden. Y va a utilizar esos poderes, y tanto. Inmediatamente se van a detener a toda la oposición política, comunistas y socialistas, pero también a todos los opositores al régimen nazi. Estaríamos hablando de periodistas, de sindicalistas, etcétera, etcétera. Alemania se va a convertir en un estado policial de partido único. Se va a obligar al saludo nazi por las calles. Se va a obligar a que todos los funcionarios estén afiliados al partido nazi, con lo cual controlamos la sanidad, la justicia, la seguridad, la educación. Se van a prohibir, por supuestísimo, todos los partidos políticos, excepto el nazi, y todos los medios de comunicación que no sean afines al partido nazi, etcétera, etcétera. Tenemos las cárceles superpobladas con toda la oposición política. 22 de marzo de 1933. Empieza a funcionar el primer campo de concentración, Dachau. Es verdad que en estos momentos sería más un campo de reeducación que de concentración, pero no nos confundamos. Esto no es un campamento de los Boy Scouts. Aquí se van a producir palizas, torturas e incluso asesinatos. La importancia de Dachau no solo se basa en que es el primero, sino que va a ser el modelo a seguir por el resto de campos que se van a ir construyendo. ¿Os habéis fijado las fechas? En menos de 2 meses se ha fundido a toda la oposición política. Menos de 2 meses. Y era una democracia. Con sus fallos, pero era una democracia. Siguiente paso, los judíos. La primera medida, bueno, quizás es un poco infantil. Boicota las tiendas judías. El 1 de abril de 1933. Hay que decir que en estos momentos no hay una verdadera voluntad genocida sobre los judíos. Lo que quiere es que se vayan. ¿Y cómo hacemos que se vayan? Pues promulgando toda una serie de leyes antisemitas, unas 400, para hacerles la vida imposible. Leyes de todo tipo. Desde expulsión de los judíos que son funcionarios, prohibición de la educación, leyes, por ejemplo, como las leyes de Nuremberg, las cuales establecen quién es judío. El tema judío no es un concepto religioso, da lo mismo que practiques o no la religión. El concepto judío es un concepto racial. Tú eres judío porque tus abuelos son judíos. Leyes de Nuremberg que también van a prohibir los matrimonios mixtos por el bien de la raza aria y las relaciones sexuales mixtas. Lo que estamos viendo es una parejita. Ella es judía, él no. Pero él es el quien lleva un cartel grande en el pecho que dice «Soy un corruptor de la raza». Medidas como la expropiación de industrias, comercios, como la prohibición del transporte público. Si nos fijamos en este tranvía autobús, pone aquí, ¿se ve bien el puntero? Ah, sí se ve bien, ¿verdad? Pone aquí prohibido para judíos. Quema de libros de autores judíos, manifestaciones antisemitas, detenciones arbitrarias, palizas, etcétera, etcétera. Todo va a culminar en la conocida como Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, que se produce entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, en la cual se destruyen propiedades de los judíos, se queman sinagogas, unos 90 judíos son asesinados, cientos resultan heridos y 30.000 son detenidos y llevados a campos de concentración. Y además, el Estado nazi va a exigir a los judíos que le indemnice al Estado por los daños que han sufrido los judíos. Consecuencia, emigración masiva. Hay que decir que en Alemania, antes, en el 33, había una población judía aproximada de 525.000 personas. Suponía aproximadamente el 0,8% de la población. Después de todas estas medidas, va a emigrar la población judía y nos vamos a encontrar con una población de solo 170.000 personas. La primera foto lo que estamos viendo es una cola delante de una agencia de viajes que va hacia Palestina. ¿Cuál es el problema? Que a partir de determinado momento muchos países no van a admitir más refugiados judíos. Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Lo que vemos en la segunda fotografía es el barco San Luis. Lleva a más de 900 refugiados judíos hacia Cuba. No les van a dejar desembarcar. De ahí se van a subir a Nueva York. Tampoco les van a dejar desembarcar. Y Canadá ya les va a decir,
no subáis porque no os vamos a dejar. Este barco tiene que volver a Europa y ya sabemos lo que va a pasar con los judíos una vez que empiece la Segunda Guerra Mundial. En Alemania técnicamente no hay un problema judío, porque solo hay una población de 170.000 judíos. ¿Cuándo empieza el problema judío? A medida que Alemania se va anexionando otros territorios, por ejemplo Austria, con lo que tiene que incorporar esa población judía. Y sobre todo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y tiene que incorporar también la población judía de esos países que invade. Polonia tiene una población de 3.350.000 judíos, aproximadamente el 10% de la población. Entonces sí que el Estado nazi empieza a considerar que tiene un problema judío. Es verdad que yo me centro mucho ahora en el tema judío, porque al fin y al cabo ese es el grupo que más se ve afectado por todas estas medidas nazis. Pero no son los únicos. Para el Estado nazi hay una serie de enemigos que hay que eliminar y liquidar. Estamos hablando de enemigos de tipo ideológico, comunistas principalmente, pero también socialistas. Enemigos de tipo racial o genético. Hemos hablado de los judíos, pero también los gitanos. Y también hay una serie de enemigos por motivos sociales. Aquí estaríamos hablando de homosexuales, de testigos de Jehová, de determinados grupos católicos que se oponen a estas medidas nazis. Pero hay un grupo especial para el cual el Estado nazi no supone ningún beneficio, pero sí supone un gasto superfluo. Aquí estamos hablando de enfermos mentales, de discapacitados, de enfermos terminales, de abuelitos, síndromes de Down, autismo, etcétera, etcétera. Es este grupo el que va a ser objeto de lo que se conoce como medidas de eutanasia, conocidas como la Action T4. Es este grupo el primero en sufrir lo que son asesinatos masivos y asesinatos por gaseamiento. Por lo tanto, no hay que olvidarnos de estas otras víctimas del nazismo. Bien, empieza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939. Invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas. Lo primero, oposición política. Van a detener o a fusilar a toda la intelectualidad polaca, todo aquel que sea capaz de liderar al pueblo polaco. No solo políticos, funcionarios, clero, profesores de universidad, sindicalistas, periodistas, etcétera, etcétera. Segundo paso, los judíos. Les van a aplicar desde el minuto cero toda la legislación alemana y más. Les van a obligar a llevar la estrella de David, cosa que a los judíos alemanes no les obligan hasta septiembre del 41, 2 años después. Van a sufrir humillaciones, maltratos. Vemos en la segunda foto un grupo de soldados alemanes que se están burlando de un rabino al cual, si nos fijamos, le han hecho descalzarse. Pero si nos seguimos fijando, nos encontramos que aquí tenemos un grupo de personas que están boca abajo, sufriendo estas humillaciones. Les van a expropiar todas sus propiedades, les van a obligar a hacer trabajos forzados y les van a obligar a vivir en guetos. La última foto es la construcción de un muro en el gueto de Varsovia, guetos hacinados que no reúnen las condiciones mínimas de sanidad y en las cuales van a morir mucha gente de enfermedad o de inanición. Bien, empezamos con palabras mayores ya. Empezamos con los Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen son miembros nazis altamente fanatizados. Podríamos describirlos como escuadrones de la muerte. Los Einsatzgruppen ya funcionan en Alemania desde el 39 con la Action T4 que hemos visto. Y son los que fusilan en Polonia a unos 65.000 intelectuales polacos. Pero la locura total de los Einsatzgruppen se va a producir con la Operación Barbarroja. Junio del 41, la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania. Los Einsatzgruppen van a ir por detrás de las filas del ejército y cuando llega a poblaciones, es verdad que ayudados muchas veces de grupos locales, van a reunir a estos enemigos del Estado nazi. Los van a alejar de las poblaciones y los van a asesinar. Estamos hablando que de junio a diciembre del 41 asesinan aproximadamente a 1.400.000 personas. Comunistas, prisioneros de guerra soviéticos, enfermos mentales, gitanos, pero sobre todo judíos, 1 millón de ellos. Se conoce todas estas operaciones como el Holocausto olvidado o el Holocausto de las balas. Estas operaciones cesan por varios motivos.
Primero porque el avance de las tropas alemanas se ralentiza, con lo cual empiezan a plantearse que igual necesitan mano de obra esclava, con lo que no sería conveniente matarlos a todos. En segundo lugar, porque suponen un gran gasto de munición. Hay directrices que dicen que si una madre tiene a un niño pequeño cogido en brazos, se dispara al niño y se ahorran una bala. Y luego, en último lugar, porque los miembros de las Einsatzgruppen empiezan a estar afectados psicológicamente. Y llega un momento que para hacer estas operaciones tienen que ir borrachos perdidos o de anfetas hasta las cejas porque son incapaces ya de realizar estas matanzas. Hay un comandante que dice que sus hombres sufren más que las víctimas. Es por esto que empiezan a plantearse que hay que buscar otro sistema. Este sistema ya no nos sirve. Un sistema que sea más mecanizado, más automatizado, más industrializado, más económico, que sea también rápido, pero que no participen directamente los miembros de las SS. Sobre todo más discreto, porque las fotografías de los Einsatzgruppen son un cachondeo, y que no deje tantas pruebas. Es aquí cuando tengo que hablar de la conferencia de Wannsee, que se produce el 20 de enero de 1942 en las afueras de Berlín. Se reúnen 15 gerifaltes del Estado nazi de distintos departamentos y lo único que hacen es coordinarse para llegar a la solución final al problema judío. Y la solución al final al problema judío, sin metáforas ni medias tintas, consiste en deportaciones masivas de todos los judíos de Europa hacia campos de exterminio situados en el este para ser asesinados por gaseamiento, dejando unos cuantos para ser utilizados como mano de obra esclava, hasta que ya no puedan trabajar más por agotamiento. Esta es la solución final al problema judío. Hay un acta de esta conferencia, no sé si se puede leer bien, pero se está reflejado en los distintos territorios de toda Europa con la población estimada de judíos que existe en cada uno de esos territorios. Aparece España, está aquí España, en España aparece 6.000 judíos. El total final son 11 millones de judíos. El objetivo de la solución al final del problema judío es asesinar a 11 millones de personas. Es aquí cuando tengo que empezar ya a hablar de los campos de Auschwitz. Campos en plural, no en singular. Porque son tres. El primero, o principal, que es el origen de todo. El segundo, o Birkenau. Y el tercero, o Monowitz. Y además hay unos 45 campos satélites o subcampos. Bien, en un principio todo depende del campo principal, de Auschwitz I. Pero aquello crece de forma tan desmesurada que llega un momento en el 43 que consideran apropiado independizar cada uno de los campos y nombrar un comandante en cada uno de los campos. Los satélites siempre dependerán de Monowitz, pero el comandante de Auschwitz I siempre tendrá como mayor graduación. En caso de discrepancia será él el que decida. Y un pequeño apunte sobre los campos. Hay muchos tipos de campos. Tenemos campos de reeducación al principio, sobre todo, ya hemos visto. Tenemos campos de concentración, pero concentración en el cual las condiciones de vida son tales que el final de los prisioneros es la muerte a corto o medio plazo. Tenemos campos de exterminio, en los cuales la finalidad, el fin de los prisioneros tal cual entran es morir. Tenemos campos de tránsito, que es para reunir a determinado número de prisioneros para llevarlos a otro sitio o simplemente que pasen una cuarentena, ¿no?, para asegurarnos que no tienen enfermedades. Y por último hay campos de trabajo, en los que los prisioneros van a trabajar en distintas empresas o fábricas. Auschwitz, de una u otra forma, va a cumplir todas estas funciones y finalidades. Bien, bueno, sé que el mapa está en alemán, pero es que es el más chulo que he encontrado y el que más me ha gustado, pero yo creo que se va a entender perfectamente. Este es un plano de toda la zona. Auschwitz I es este cuadradito pequeñito que tenemos aquí. Esto es Auschwitz I, el origen. A 3 kilómetros se construye Birkenau, que es este grande de aquí, y a 6 kilómetros se construye Monowitz, que es este otro de aquí. Bien, ¿por qué aquí hay un campo? ¿Por qué se construye y empieza a construir Auschwitz? Simplemente porque aquí ya existía un cuartel del ejército polaco que estaba abandonado. Con lo cual ya tenemos la primera infraestructura hecha, eso que nos ahorramos. Es verdad que luego se amplía mucho, se modifica, pero lo primero
ya lo tenemos y nos ahorramos. Además, también ya existía un nudo ferroviario de comunicaciones. Si nos fijamos, tenemos una línea hacia el norte que va a Cracovia, que es esta de aquí, otra que va a Berlín y Varsovia, al sur iría para la Viena y tenemos otro ramal que se va para el este, que es este de aquí. Es una zona muy bien comunicada. Y además tenemos dos grandes ríos, el Vístula al oeste, el Sola al este, que nos van a limitar un gran espacio de unos 40 kilómetros cuadrados. Este espacio es lo que se conoce como la zona de interés y va a estar aislada, especialmente aislada del exterior y especialmente vigilada. Independientemente de la vigilancia de los propios campos, toda esta zona va a estar muy vigilada. ¿Por qué? Porque no se quiere que nada de lo que pase aquí se conozca fuera, ni nada de lo que pase fuera se conozca dentro. Es también por eso que, salvo algunas excepciones, hay muy pocas fotografías de Auschwitz. Lo que hacen los alemanes cuando llegan es expulsar a toda la población polaca y derruir gran parte de las construcciones que no puedan ellos reutilizar. Y si nos fijamos en este plano de Europa, Auschwitz estaría en el centro de la Europa querida por el Estado nazi. Todas las poblaciones que vemos alrededor son poblaciones desde las que fueron deportados hacia Auschwitz. ¿Cuándo empieza a funcionar Auschwitz? Bueno, si nos acordamos, detienen a toda la intelectualidad polaca, las cárceles estaban sobresaturadas. Hace falta liberar espacio de las cárceles, para eso se abre Auschwitz. El primer transporte es este, que aparece en la fotografía, 14 de junio de 1940, 728 políticos o intelectuales polacos. ¿Aquí hay judíos? Hay judíos, hay 11 judíos, pero no están aquí por ser judíos, están aquí porque son políticos polacos. Auschwitz tendríamos que hacer dos etapas. La primera, desde que su inicio hasta primerísimos del 42, antes de Wannsee, de la conferencia de Wannsee, en la cual funciona como un campo de concentración para políticos polacos. Su población básicamente va a ser polaca. Y posteriormente, desde primerísimos del 42 hasta el final, en la que van a llegar deportaciones masivas de judíos de toda Europa, con lo cual su población básicamente va a ser judía, mayoritariamente. Bien, este es un plano de Auschwitz I. Su capacidad es entre 15.000 y 20.000 prisioneros. A destacar este cuadradito de aquí, que es la casa del comandante. Aquí vivía con su familia y sus hijos, super happy, separados simplemente de un muro del infierno. Tenemos aquí la plaza central donde se hacía el recuento de prisioneros y aquí es donde se producían los ahorcamientos públicos, en la R esta que tenemos aquí. Si nos fijamos, podemos contabilizar hasta 6 barracones que son hospitales de prisioneros. Y podríamos decir, pues ni tan mal, ¿no? Si de 28 barracones, 6 son hospitales, pues bien, ¿no? Bueno, realmente solo uno es hospital de prisioneros, los otros 5 son hospitales de experimentos médicos. A señalar también esta zona de aquí. Si nos fijamos, aquí hay un murito que cierra el pasillo, aquí hay una puerta que impide la visión de este pasillo, porque este muro es el que se conoce como el muro negro, donde se producían los fusilamientos. Y este bloque de aquí, de la esquinita, es el bloque 11, es la prisión del campo. Aquí se producían palizas, torturas y se detenían a los prisioneros bien por un tiempo determinado o hasta que muriesen por inanición. Es aquí, en los sótanos de este bloque, donde se produce el primer experimento con un gaseamiento con ciclón B, con 600 prisioneros de guerra soviéticos. El problema es que se ventilaba muy mal, con lo cual se dieron cuenta que esto de aquí era un antiguo arsenal del ejército polaco. Lo reconvierten en el crematorio 1, una cámara de gas y hornos crematorios. Y empieza a funcionar en diciembre del 41, antes de Wannsee, con 900 prisioneros de guerra soviéticos y 400 polacos, que estaban tan debilitados que ya no podían trabajar. Estas son fotos actuales de Auschwitz para que veáis cómo es un barracón. Birkenau. Birkenau funciona como campo de exterminio, como campo de tránsito y como campo de concentración, con una capacidad para unos 90.000 prisioneros. Birkenau en un principio se construye con la idea de que fuese un campo de concentración para prisioneros de guerra soviéticos, hasta 200.000, pero con Wannsee cambia la función del campo. Se construye por bloques. El primero sería este de aquí, con una capacidad para 20.000 prisioneros, que entra en funcionamiento en marzo del 42.
El segundo es todo este grande de aquí, capacidad para 60.000 prisioneros, que empieza a funcionar a mediados del 43, y luego ya construyen, se queda a medias esta otra zona de aquí, no se termina de construir, no llega a tener una capacidad de más de 10.000. Y en planificación había otro bloque más, que tampoco ese ya solo queda en los planos. A destacar la zona esta de Canadá, estos bloques de amazules que hay aquí, que son los barracones donde se depositaba y clasificaba las propiedades de los prisioneros que llegaban. Esta edificación, con el 01, se conoce como sauna, es donde se producía el registro de los prisioneros destinados a trabajar. El número 14 y el número 15. Estas son las primeras cámaras de gas provisionales. Empiezan a funcionar en marzo del 42. No hay hornos crematorios, los cuerpos se queman en pilas exteriores, en esta zona de aquí. Estas cámaras provisionales funcionarán hasta que empiezan a funcionar las cámaras definitivas, los crematorios definitivos, que empiezan a funcionar en una primavera del 43. Estaríamos hablando del crematorio 2, que está aquí, el crematorio 3, el crematorio 4 y el crematorio 5. Y tenemos la vía del tren famosa que llega hasta dentro. Se conoce como la rampa de los judíos. Al principio no se utilizaba esta, sino se utilizaba el andén que había en el campo principal. ¿Cuál es el problema? Que cuando bajaba gente enferma muy mayor, tenían que andar hasta 2 kilómetros para las cámaras de gas. No podían andar esa distancia, había que movilizar camiones, subirlos a los camiones, llevarlos, bajarlos. No era eficiente. Lo eficiente es una vía de tren que nos deje los prisioneros en el centro, acortamos la distancia a 200 metros. Y esta es una fotografía aérea de Birkenau sacada por aviones aliados en agosto del 44. Es verdad que en estos momentos de la fotografía ninguno de los crematorios está funcionando, pero quiero que os fijéis en esta hoguera que hay aquí, justo enfrente del crematorio 5. Luego veremos lo que es. Y estas son fotos actuales de Auschwitz II, de Birkenau. Estas serían las ruinas de los crematorios. Y por último tenemos Monowitz, que es un campo de trabajo con capacidad para 11.000 prisioneros. Monowitz es esto poquito de aquí, este que aparece como un 9. Esto es Monowitz. Aquí residían los prisioneros que trabajaban en todos estos complejos fabriles. Más grande es este complejo de IG Farben, una química que lo que quería era construir una gran planta para la producción de caucho y combustible sintético. El funcionamiento es siempre el mismo. Estas empresas compran al Estado nazi los terrenos, que al Estado no les ha costado ni un duro porque pertenecían a polacos que han expulsado. Posteriormente pagan a las SS por la mano de obra de los trabajadores que van a construir estas fábricas. Por supuestísimo, los trabajadores no ven ni un duro. Y una vez construido, vuelven a pagar a las SS por los sueldos de los trabajadores que van a trabajar dentro. Acordaros, una fábrica en la que se consigue un beneficio económico. Se van a conseguir más beneficios económicos, ahora lo veremos también. Y luego había 45 campos satélites o pequeños subcampos, todos dependientes de Monowitz. La primera fotografía es un taller de Siemens. Teníamos también canteras, tenemos minas, fábricas de munición, de armamento, de textiles, de calzado, granjas, piscifactorías, trabajos forestales, etcétera, etcétera. Había una multitud de subcampos. Avanzamos. Ahora os voy a explicar la llegada y selección de los prisioneros. Y voy a explicar el sistema que se utilizaba en primavera, verano del 44. Y es el sistema más perfeccionado y es el que utilizan con la llegada de, en solo 8 semanas, 438.000 judíos húngaros. Y la mayoría de las fotos que vamos a ver son las que se conocen del álbum de Auschwitz, que retratan estos momentos. Bien, primero se les decía a los judíos que iban a ser realojados en el este y a trabajar en el este. Por lo tanto, tenían que llevar como máximo un equipaje de 25 kilos. ¿Vosotros qué llevaríais? Si solo podéis llevaros 25 kilos de equipaje y no sabéis dónde vais a ir.
Se subían en vagones de tren, de transporte de ganado, y tenían que hacer un viaje de varios días sin bajar del vagón, comiendo y bebiendo lo que ellos mismos hubiesen llevado y haciendo sus necesidades dentro del vagón. Llegaban a Auschwitz totalmente desorientados. Aquí se ve perfectamente el crematorio 2 al fondo y el crematorio 3. Y una vez que llegaban se les decía que dejasen todas sus pertenencias a un lateral. Aquí vemos un pequeño montoncito. Y que formasen dos grupos de 4 filas. En el primer grupo, se ve muy bien la segunda fotografía, mujeres y niños de menos de 16, 14 o incluso 12 años, dependiendo la época. En el segundo grupo, hombres. Y si nos fijamos delante, lo que tenemos son unos grupos de SS e incluso médicos, que son los que van a hacer la selección. La selección consiste a la derecha, mujeres y hombres jóvenes capaces de trabajar aproximadamente el 20% de la ocupación de los vagones. A la izquierda, ancianos, enfermos, niños, mujeres embarazadas y madres de niños pequeños. Aunque las madres sean jóvenes y fuertes, van a seguir a sus hijos. Aproximadamente el 80% de la ocupación de los vagones. ¿Dónde van a ir las personas seleccionadas para trabajar? Al edificio que os he dicho, que se conoce como sauna. Es un edificio con distintas estancias comunicadas entre sí, todo funciona como una especie de cadena de montaje. Primero les obligarán a desnudarse, les afeitarán cabeza y todo el vello corporal, y luego pasarán a un examen médico un poquito más serio, por si se les hubiese escapado algún enfermo. Y las mujeres serán sometidas a revisiones ginecológicas por si estuviesen embarazadas o ocultasen algo. Después ducha, desinfección y después secado. Una sala de secado al aire, al que le tocase en invierno, telita. Y después ya les daba la uniformidad. La conocida uniforme de rayas para los hombres. Aquí a los pobres les viene un pelín pequeño el uniforme, ya les quedará holgadito en un poco tiempo. Y vestido para las mujeres. Y también les daban estos zuecos de madera que por lo visto eran horrorosos y hacían unas heridas horrorosas en los pies. Es verdad que en estos momentos ellas van con sus propios zapatos. En esos momentos de la llegada de los judíos húngaros está la cantidad de prisioneros que llegan, que se quedan sin zuecos. Incluso hay momentos que se quedan sin uniformes y tienen que llevar ropa de civil. Y por último, fotografía, número identificativo, distintivo de color y tatuaje. Los distintivos de color se utilizaban en todos los campos y dependiendo del color lo que significaba era por qué había llegado a un campo. Independientemente, siempre los judíos van a ser los peor tratados con diferencia en los campos. Y por último, asignación a distintos pelotones de trabajo. ¿Qué pasaba con todo lo que habían llevado? Bien, aquí vemos todas las pertenencias acumuladas al lado del tren, se subían a camiones y se llevaban a la zona esta que os he dicho de Canadá. No solo las maletas y los bultos, sino también toda la ropa, donde era clasificada. Oro, joyas, dinero directamente al Banco de Alemania, para seguir sufragando la guerra. Otros objetos de valor se lo quedaban las SS para revenderlo. E incluso los dirigentes de los campos lo que hacían era trapichear con este tipo de cosas valiosas. Las cosas más normales, zapatos, ropa, cosas de cocina, se llevaba a Alemania y se montaba una especie de ONG de Cáritas para dárselo a los alemanes que habían sufrido bombardeos de los aliados y habían perdido todas sus cosas. Muletas, prótesis, principalmente para los soldados heridos en guerra. Y el pelo. El pelo también tiene muchísima utilidad. El pelo, se fabrican fibras sintéticas con el pelo es un gran aislante para forros, para ropa, y el pelo, el uso más curioso que yo he visto, que más gracia me ha hecho, es que se hacen las suelas de los zapatos de los tripulantes de los submarinos, porque así al andar o correr por el submarino no hacen ruido y no les detectan tan fácilmente. Y empieza la jornada de trabajo. Jornadas de trabajo. Ya os digo que esto no pasa ninguna inspección de trabajo, no solo por la dureza de los trabajos en sí, sino porque tampoco llevaban la ropa adecuada y porque estaban sometidos continuamente a como poco insultos.
golpes, palizas, tanto de los capos como de los guardias. La jornada de trabajo mínimo de 11 horas. Se levantaban a las 4:30, 5:30, dependiendo si era invierno o verano, desayuno, tiempo para el aseo y pase de lista. Y a las 7 empezaba la jornada. Hasta las 12, 1 hora para comer, vuelta al trabajo y entre 6 y 7 se volvía otra vez al campo. Y a las 9 se apagaban luces y todos en los catres. Los domingos no se trabajaba. También hay que decirlo. Los barracones, bien de madera, bien de ladrillo, con distintas capacidades. Normalmente al principio había una estancia que era donde dormía el capo o supervisor del barracón, siempre con mejores condiciones que el resto. Y al final también solía haber una estancia donde había algún cubo o algo que servía de letrina. Barracones que no reunían ningún tipo de condición higiénica, las ratas campaban a sus anchas, las epidemias de tifus eran el pan nuestro de cada día. Letrinas totalmente insuficientes. Por ejemplo, en el bloque 1 de Birkenau, capacidad para 20.000 prisioneros, solo había 528 letrinas. En el campo principal, cada bloque, capacidad para 700.200 prisioneros, solo habían 22 letrinas. Y solo podían ir a la letrina por la mañana y por la noche. Durante el día no podían ir a la letrina. La mayoría de ellos tenían grandes problemas intestinales y diarreas crónicas. Así que imaginaos lo que había por ahí. Comida, ¿qué comían? Para desayunar, medio litro de sucedáneo de café. Mi madre diría que aguachirri. Para comer, como 1 litro de sopa con tropezones. Patatas, nabos, distintos vegetales, granos de maíz, etc. Y por la noche unos 300 gramos de pan negro con unos 25 gramos de salchicha o queso o mantequilla. Dieta totalmente insuficiente que no llegaba a las 1500 kilocalorías. Un adulto con un trabajo físico necesita mínimo entre 2500 y 3000 kilocalorías. Curiosamente, en las comidas, en las colas para la comida, había peleas por las posiciones. ¿Por qué? Porque los que les tocaba la parte de aquí de arriba del barril, la sopa estaba muy aguada. No tenía casi tropezones. Los que les tocaba la parte de abajo tenían más tropezones, era más nutritiva. Pero como te descuidases y te quedases muy atrás, te quedabas sin comer porque se había terminado la comida. Las posibilidades de supervivencia dependían mucho de qué tipo de trabajo eras asignado. Cuanto más físico, peor. La supervivencia media en Auschwitz es de 6 meses. 2 meses si estabas destinado en las minas. Pero además de esto, regularmente se hacían inspecciones y en cuanto veían trabajadores que estaban muy debilitados y que ya no eran capaces de seguir trabajando, o gente enferma que no tenía previsto recuperarse en muy corto plazo, eran seleccionados y llevados a las cámaras de gas. Infracciones y castigos. ¿Por qué te podían castigar? Por todo, por todo, por todo. Desde ser lento en el trabajo, intentar suicidarte también te castigaban, por supuesto intentar fugarte, no obedecer rápidamente las órdenes de los guardias. Posiblemente no obedecías porque no entendías el alemán, no es porque no quisieses, no quitarte la gorra rápidamente, trapichear con comida. Si un prisionero se fugaba, 10 prisioneros de ese barracón eran castigados con la cámara de gas. Por ser muy guapa también te podían castigar. Te podían castigar por todo. ¿Y cómo te podían castigar? Pues con todos los castigos que os podáis imaginar. Desde ahorcamientos, fusilamientos, latigazos, estar en la cárcel durante un tiempo determinado hasta que murieses de inanición, cambiarte a pelotones de trabajo más exigentes, dejarte sin comer X días, lo que se os pudiese ocurrir. Por supuesto, palizas. Los SS, los guardias, tenían como un plus en el caso de que disparasen a un prisionero que quisiese fugarse. Consecuencia, pues se podían a disparar sin ton ni son para conseguir esos pluses y esas recompensas cuando no tenían ninguna intención de fugarse. Por lo tanto, todo es muy arbitrario y muy impredecible. Podía ser seleccionado para trabajar, pero también podía ser seleccionado para ser sujeto de experimentos médicos y no sé yo qué es peor.
Experimentos médicos, sobre todo métodos de esterilización. A las mujeres les introducían distintos compuestos químicos para ver cómo reaccionaban sus órganos internos. Dosis masivas de rayos X a hombres y a mujeres. Les provocaban enfermedades o grandes quemaduras para ver cuál era el mejor medicamento, la mejor pomada. Esto estaba pensado para los soldados que sufrían heridas. Cuál sería el mejor tratamiento, pero claro. También sumergirlos en agua fría, a ver cuánto tiempo tardaban en llegar a la hipotermia y morir. Esto también estaba pensado para las tripulaciones de los barcos que eran hundidos, a ver cuánto tiempo tenían para rescatarlos. Pero los médicos sin experiencia quirúrgica realizaban operaciones que no eran necesarias, simplemente para acoger esa experiencia. Y no nos tenemos que olvidar del conocido e infausto Dr. Mengele, que realizaba experimentos principalmente con gemelos. El experimento era con uno y el otro estaba como sujeto de prueba. También hacía experimentos con gente que tenía distintos colores de ojos y con gente que sufría problemas de enanismo. Muy pocos sujetos de los experimentos médicos sobrevivieron, porque aunque tú sobrevivieses por el propio del experimento, lo que hacían era inyectar una solución de veneno en el corazón para matarte y poder hacer la autopsia y ver cuál así había sido el efecto del experimento en tu organismo. Podía ser seleccionado para trabajar o no seleccionado. El 80% de la ocupación de los vagones. Ancianos, enfermos, niños, mujeres embarazadas y madres. Estas personas no tienen ninguna opción de sobrevivir. Estas